La revista Semana, que empieza a circular hoy, revela el testimonio de varios exmiembros del DAS que aseguran que hicieron seguimientos ilegales a magistrados y políticos por orden de altos funcionarios de la Casa de Nariño. Juan Luis Martínez. María Cristina, los testigos citados por Semana aseguran que tienen pruebas de sus contactos con varios funcionarios de la sede presidencial y también dice que en algún momento efectuaron trabajos de inteligencia para abogados que representan al gobierno en algunos procesos. La revista Semana, que empieza a circular hoy, revela que otro funcionario del DAS detenido decidió acogerse al principio de oportunidad y empezó a entregar información a la Fiscalía, según la cual las órdenes de interceptaciones y seguimientos ilegales a la Corte Suprema de Justicia venían de la Casa de Nariño. El tema que, según el testigo citado por Semana, desató esta fase de la operación fue la investigación de la Corte por la parapolítica. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno. Se elaboraban perfiles de los testigos y se trataba de conseguir incluso apartes de los expedientes. Con gente nuestra y otros a los que se les pagaba desde fuentes humanas, se trataba de grabar o conocer qué se discutía en las reuniones de los magistrados. El testigo asegura que las grabaciones fueron destruidas en su mayor parte, pero que él conserva algunas y que la información era entregada a los directivos del DAS y en algunos casos al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el secretario jurídico, Edmundo del Castillo. Algunos de los audios de esas reuniones se destruían después de oírlos y desgrabarlos. Otros los tengo guardados porque eran mi seguro de vida. En la mayoría de las ocasiones esa información ya procesada la manejaba con los de inteligencia o el director del departamento. Allí se definía cuál de esa información debía ir a la Casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas como por ejemplo el caso de Mario Uribe al secretario general Moreno y al jurídico Edmundo del Castillo. Si no las han desaparecido en Palacio, tienen que estar registradas en mis entradas. Semana cita el testimonio de otro exmiembro del DAS que corrobora que altos funcionarios de la Casa de Nariño recibían también informaciones sobre congresistas cuando empezó a discutirse el tema del referendo reeleccionista. Entre las labores que se realizaron, el señor Moreno en una ocasión me pidió monitorear y hacer un análisis sobre cómo votarían algunos políticos el tema del referendo. Yo le entregué algunas transcripciones sobre conversaciones de algunos de los que no estaban a favor del referendo. Por las órdenes posteriores que recibí, esas no directas de alguien de Casa de Nariño, pero sí solicitadas por ellos a mis superiores, se buscaron elementos, cuentas, contratos o actos de corrupción de algunos políticos para convencerlos, por las buenas, de votar. De acuerdo con el exfuncionario del DAS, la información era usada para presionar las decisiones de los políticos en una figura muy parecida a la extorsión. A mí no me tocó directamente el tema de la Corte ni nada de eso. Los blancos que me asignaron a mí tenían que ver más con políticos, especialmente del oriente del país. Allá, con equipos tácticos asignados a una misión legítima que era relacionada con narcos, se terminó interceptando comunicaciones de políticos, empresarios, entre otros. Se sabía, por ejemplo, que el político X tenía vínculos con el narco, y eso se mandaba a Bogotá, o directamente se le caía al político para que hiciera lo que necesitaba. Otro exmiembro del DAS, citado por Semana, asegura que la Yidis política también desató una serie de seguimientos, cuya información era entregada al secretario general de la Presidencia o en las oficinas de seguridad y de prensa del Palacio de Nariño. A mí me tocó, por ejemplo, entregar todo el trabajo de seguimientos y rastreos de cuentas que se hizo cuando estaba estallando el escándalo de la Yidis política. Ahí están las cuentas y toda la vida, obra y milagros de Yidis, Teodolindo y Omeara, entre otros. Se hicieron varias entregas. Parte de esa información la pidió contra la UIAF y me la dieron para ser, a su vez, entregada al secretario general. Otras simplemente se dejaban en CD en la oficina de seguridad de Palacio y de prensa para que se las dieran. No pueden negar que yo di eso. Tengo las firmas de recibidos cuando di eso y en su momento lo entregaré a la Fiscalía. Uno de los detectives sostiene que tiene grabada una conversación en la que dos altos funcionarios de la sede presidencial le presentaron a unos abogados importantes que trabajaban para el gobierno y que también solicitaron interceptaciones al DAS. Tengo, por ejemplo, grabado cuando el secretario Moreno y del Castillo me presentaron a unos abogados importantes que llevaban procesos y ayudaban a gente del gobierno quienes necesitaban que les diéramos las sábanas de los celulares de otros abogados e investigadores para saber si habían conversado. Obviamente también solicitaron ayuda para monitorear números de magistrados que llevaban casos claves. Cuando se hizo eso, personalmente entregué esa información a las personas que el secretario general me presentó y me ordenó dársela. Los testimonios citados por Semanas, si son comprobados por la justicia, serían la prueba más clara de la participación de funcionarios de la sede presidencial en las interceptaciones ilegales. La presidencia rechazó hoy la información publicada por la revista, asegurando que la relación entre Casa de Nariño y DAS se hace institucionalmente por intermedio de sus directores y que jamás se dieron instrucciones sobre actividades indebidas contra ningún ciudadano.